Es posible que todos hayamos escuchado de Chernobyl, pero ¿sabías que en México ocurrió una catástrofe nuclear de igual o mayor magnitud que esta? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este suceso? ¿Este lugar sigue habitado a pesar de la radiación? No te vayas, que yo te lo cuento. Mi nombre es Cecilia Arriola. Y yo, Cristian Yogues, y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Bienvenido a Histofilia. Aunque no tiene comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provocó comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética. Todo comienza en enero de 1984 en una carretera en Nuevo México, un camión de carga que casualmente pasaba por el Hospital Nacional de Los Álamos, lugar donde se fabricó la primera bomba atómica. Dicho camión activó la alarma de un detector de radiación. Una cámara exterior detectó el alto nivel de radiación que contenía este vehículo. La investigación de su origen llevó hasta la ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América, dada la extensión que abarcó. Pero entonces, ¿de dónde salió la radiación si no hubo una explosión? Déjame te platico. Hace años hubo una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional y Salvaguardias, la CNSNS, publicada en 1985, que describe cómo se generó la situación. Según se cuenta, el 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos. Dato histofílico: el cobalto es un material radioactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación, y hoy los hospitales siguen usando cobalto 60 para pacientes con cáncer. Pero lo que no sabes es que fue a partir de este momento, que ya sea por ignorancia o por descuido, que comienza una serie de errores fatales. Primero, por parte del hospital, pues aunque este tipo de transportes y adquisiciones requieren un permiso especial de un organismo especializado, la CNSNS asegura que esta máquina jamás fue declarada y por lo que no se extendió la autorización pertinente, razón por la que el hospital no pudo contratar al personal adecuado para el manejo de este artefacto. Terriblemente, al llegar a la institución, este aparato se almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que no se cumplían los requisitos mínimos de seguridad. Debido a la falta de personal y presupuesto para operar dicha máquina, estuvo arrumbada durante 6 años, hasta que en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica, Vicente Sotelo Alardín, sin siquiera saberlo, estaba a punto de desatar el mayor desastre radioactivo en el continente. Y fue Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández, quienes desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos, perforando el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radioactivo, 6,000 balines de 1 milímetro de diámetro. Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta, la llevaron hasta el Yonke Fénix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1,500 pesos. En el camino al deshuesadero, la camioneta fue desperdiciando el material radioactivo por toda la ciudad. Sin embargo, la manera como el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves. Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo. Pero el siguiente error cometido por estos trabajadores del hospital fue que, según relató Sotelo, nadie le informó que la máquina contenía material radioactivo. Además de la falta de información por el personal encargado del área, la máquina carecía de cualquier tipo de etiqueta, estampa o aviso que anunciara el peligro que era. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona, entre ellas Aceros de Chihuahua S.A., Achiza, y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios. Todo este material, unas 6,000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de estados del país y se exportó a Estados Unidos.
Dato histofílico: cuando se descubrió la dimensión del desastre, la revista mexicana Proceso publicó que los trabajadores fueron amenazados por el director del hospital, quien los obligó a firmar un documento en el que admitían que habían robado la máquina. De manera sumamente irresponsable, los materiales contaminados fueron ubicados en 814 construcciones, las cuales después tuvieron que ser demolidas al presentar grados importantes de radiación. La investigación también determinó que al menos 5 personas recibieron una dosis alta que afectó las glándulas tiroides y los huesos de las manos y pies y acortó su expectativa de vida. Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto 60 por las fábricas de productos de acero en las fundiciones, dice la investigación, que señala que la empresa de Aceros Chihuahua, Achisa, como el principal comprador del hierro. El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, Estados Unidos. Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México. A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó. Se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radioactivo. La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Young Phoenix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez. Y es más, el Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear alertaron a México de la contaminación 10 días después. Vieron una de las principales fuentes de radiación, la camioneta de Sotelo, estacionada en la colonia Altavista de la ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. El vehículo del intendente estuvo estacionada frente a su casa varios meses, por lo que le robaron la batería, así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, recibiendo altas dosis de radiación. Las autoridades decidieron mantener el secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto o largo plazo derivado de la radiación. ¿Y qué crees? La información no fue divulgada y no se supo cuántas personas fueron afectadas, pero hubo 109 distribuciones de material contaminado en la mitad del país. En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante de la maniobra que se planteó. Se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. Se hicieron mediciones de radiación. Una señora se sentaba a diario junto a la camioneta. Nadie se enteró que había una fuente radioactiva y ese fue el problema. Algunos de los afectados, vecinos de Vicente de escasos recursos, declararon a Proceso que dejaron de revisarse en el hospital porque no tenían cómo pagar el medicamento y el transporte. Según el doctor del Centro de Ciencias Nucleares, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo dada la exposición de la radiación y la cantidad de radioactividad calculada. Se calcula que aproximadamente unas 1000 toneladas de varillas nunca fueron recuperadas, con lo que se podría construir unas 300 casas de tamaño promedio. Y es que la degradación natural del cobalto hizo que la fuente de radiación pasara de 3000 curios en 1977 a 450 curios para febrero de 1984. Con menos de 500 puede haber un afectado, pero no mucho, depende de la cantidad de exposición. Imagina cómo se extendió, pues aunque el daño de la población fue muy bajo, la Yonke Phoenix y Achisa detectó que 3 empresas comercializadoras de materiales férreos de la ciudad de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación. Más de 23 trabajadores del Yonke Phoenix sufrieron oligospermia, lo que es una escasa cantidad de espermatozoides en el semen, y azospermia, una inadecuada producción de esperma. La persona que ayudó a la transportación de la fuente de la fábrica sufrió quemaduras en las manos y 3 trabajadores más presentaron leucopenia, es decir, bajos niveles de glóbulos blancos.
Las autoridades dieron seguimiento a 10 casos de personas que estuvieron en contacto con la contaminación. De ahí resolvieron que no existía. Un daño severo a corto plazo, pero que no se podían descartar futuros problemas biológicos. Otro problema en esta ya de por sí desastrosa situación fue encontrar un lugar en donde colocar el material radiactivo. Este tenía que ser un sitio apartado de la población, con poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno por la oposición de los pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje del sur de Ciudad Juárez llamado La Pedrera. Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo. Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel cementerio de desechos radiactivos que debería de estar protegido ha quedado en el abandono. Al igual que sucedió con el accidente de Chernobyl en la URSS, en lo que actualmente es Ucrania, el gobierno actuó de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. Todo controlado, dice el gobierno, pero no se sabe ni a quién responsabilizar. El accidente fue grave, pero el susto ya pasó, titulaba En Proceso en julio de 1984. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo y Estado de México se vieron afectados por la varilla contaminada. Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar. Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad. La radioactividad es como el fuego, si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes, si no lo manejas bien, hay quemaduras. ¿Qué opinas sobre este incidente? ¿Sabías de él y su comparación con Chernobyl? ¿Crees que pudo haber sido manejado mejor por el gobierno del momento? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.